Ganar 1.300 euros al mes en dividendos y mucho más es totalmente posible. Y en este vídeo te voy a explicar los ETFs con los que lo puedes hacer. Y además, al final del vídeo te regalaré una plantilla que podrás ver toda esta información y con más sorpresitas. Como decía, no es que solo sea totalmente posible, sino que además es fácil, muy fácil, súper fácil de ejecutar la operativa. Además, son ingresos totalmente pasivos, que pocas cosas son realmente ingresos pasivos, pero los dividendos lo son. La parte mala es que primero necesitas invertir una cantidad tan grande como 400.000 euros para estar ganando estos 1.300 euros al mes, ya que las empresas que reparten dividendos, más o menos ese rendimiento del dividendo es del 3-4%. Pero no hay que desanimarse por eso. Puedes empezar con muy poquito a poquito y con el paso del tiempo y el interés compuesto acabarás llegando a esas cifras seguro. Es más, el tiempo va a pasar sí o sí, pase lo que pase, así que mejor empezar ya, cuanto antes, y recoger esos frutos también cuanto antes. También es verdad que puedes encontrar ETFs que paguen un 9 o un 10% anual en dividendos, así que en vez de esos que son de 3-4% y necesitas 400.000 euros, puedes solo necesitar 160.000 euros para conseguir esos 1.300 euros al mes en dividendos. Ahora bien, no todo es ese numerito, porque ¿qué pasa si no se revaloriza ese ETF? Quiero decir que las acciones de las empresas que están dentro de este ETF, que un ETF es básicamente una lista de empresas, ¿qué pasa si su precio va hacia abajo? Es decir, que baja un 20%, pues no estás ganando dinero, es más, estarás perdiendo dinero. Así que no todo es ese numerito, sino que tienes que ver la relación rentabilidad-riesgo, o dicho de otra forma, que el ratio de dividendos sea bueno, pero que también su revalorización en los últimos 5 o 10 años haya sido buena o tenga buena perspectiva de o mantenerse o incluso crecer. Es más, te voy a explicar los 9 ETFs con, aparte de muy buen ratio rentabilidad-riesgo, que son los más populares. Y te voy a dar 4 pinceladas, el numerito de cuánto pagan en dividendos, cuál ha sido su rentabilidad en los últimos 5 años, los 10 años, cuál es su sector, si es de la industria, de salud, de información de tecnología, de finanzas, y cuánto pagan, es decir, si pagan trimestralmente o mensualmente. Y te voy a dejar un link a eToro para que lo puedas ver más información y querer invertir si quieres, aunque está en otros muchos brokers y plataformas o exchanges. También un link a Morningstar, que Morningstar es una página de referencia de finanzas y puedes ver también más datos, para no verlo solo en también un link que te dejo, el oficial de este ETF, para que puedas ver más información. Así que aquí en mi pantalla tengo este Google Sheets, o es un Excel que luego te pasaré gratis, ¿vale? Es una plantilla que luego te enseñaré también más cosas que tengo aquí incluidas. Pero en esta pestaña de ETFs, concretamente de dividendos, te enseño los 9 ETFs de dividendos más populares, como te comentaba. Y te voy a dar 4 pinceladas, como también te decía. Por ejemplo, este de aquí, que lo tengo en el número 9, aunque no los tengo ordenados por ningún orden especial, o sea, no hagas caso a eso. Mira, uno se llama SP500 Dividend Aristocrats ETF. Esto significa que, bueno, obviamente es un ETF, que es una lista de empresas, concretamente de las empresas aristócratas del dividendo. Esto es un nombre especial que se dio en este momento a las listas de unas 63 empresas que se llaman las o los aristócratas del dividendo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir una serie de requisitos. Los más importantes son 4, uno de los cuales es que esté en el SP500, otro es que haya repartido dividendos los últimos 25 años constantemente, consecutivos y aumentándolos, ¿vale? Y la mayoría llevan más de 25 años. Y luego tiene otras cosas como volumen de capitalización de mercado, de volumen de trading o, bueno, de compra-venta de acciones. Así que este ETF es muy interesante porque todas las empresas constantemente están pagando dividendos y lo van aumentando. Así que si quieres invertir, pues vas, por ejemplo, a eToro o cualquier otra plataforma o exchange que lo tengan, que está en muchos sitios, porque es un ETF de los más populares, e inviertes lo que quieras. Por ejemplo, imagínate que fueses a invertir 1.000 euros, pues automáticamente tus 1.000 euros se repartirían entre estas 64 empresas que son en la lista de los aristócratas del dividendo. En este caso, de media, ¿vale? Pagan, o sea, este ETF paga un 2,11% anual en dividendos. Y en los últimos 5 y 10 años se ha revalorizado un 12 y un 10%. ¿Qué significa esto exactamente? Mira, voy a ir a la lista de Morningstar, ¿vale? Para que veas un poco también cómo funciona esta plantilla. Te deja los links y automáticamente te lleva pues a la información de este ETF en concreto. Y aquí en Morningstar, que es una página de referencia en tema de finanzas, ¿no? De productos financieros, puedes ver pues un montón de cosas que puedes ir viendo. Si vemos este gráfico tan chulo, te enseña la evolución de este ETF, del precio de mercado de este ETF. Esto quiere decir, como ves, que ha aumentado. Lo tienes que ver como si fuese más o menos solo una acción o como si fuesen inmuebles. Es decir, tú cuando inviertes en inmuebles puedes ganar dinero por dos cosas. Alquilándolo, y eso son como renta fija que te va entrando, o por revalorización. Es decir, que tú, si al final, al cabo de unos años, vendes ese inmueble, pues también ganas dinero porque vale más que cuando lo compraste. Pues con las acciones y al final con los ETFs, que
no es más que una lista de acciones, pasa exactamente lo mismo. En el caso de acciones que pagan dividendos, vas a ganar dinero por los dividendos que te paga, que es eso como más fijo, ¿no? Recurrente, y también si se revaloriza, que no siempre se revalorizan, pero en este caso te he enseñado las que sí, por eso estamos en este vídeo. Así que puedes ganar por esas dos formas. Y estos números son los que vas a ver resumidos en mi plantilla y vas a ver como algunos ETFs pagan bastante más en cuanto a dividendos, por ejemplo, hasta un 5%, o este también un 4%, o este otro 5%, mientras que hay otros que solo pagan un 1,8%. De entrada pensarías, pues voy a invertir en este porque paga mucho más, ¿no? Pero claro, también tienes que mirar lo que te decía, la revalorización, si ha ido aumentando o no. Y aquí te he puesto en los últimos 5 años cómo se ha revalorizado o en los últimos 10 años. Si no pone nada es que es más nuevo que 10 años, por ejemplo, a lo mejor lleva 7 años existiendo este ETF y por eso aún no hay información. Así que tienes que valorar tú mismo estas dos cosas y si quieres también pues más cosas que te voy a enseñar ahora. Por ejemplo, también te he puesto los principales sectores. El ETF este de los aristócratas del dividendo, por ejemplo, es sobre todo en empresas de bienes de consumo e industria. Hay otros sobre salud, energía, información de la tecnología, ¿vale? Esto depende de qué más te interese o puedes hacer un mix, pero tienes la información aquí. Otra forma de ver todo esto, no solo para que, entre comillas, te fíes de mí o lo veas solo en esta plantilla, es que puedes ir al link oficial de cada ETF, que te lo he dejado aquí también. Vamos a ver efectivamente este primero, así como ejemplo, y te enseñaré alguno más para que lo puedas hacer luego tú también cuando quieras. Siempre depende de cuál sea la gestora de este fondo, pues la página web es un poco distinta, pero se parecen mucho. Siempre puedes ir a la parte, por ejemplo, de performance y puedes ver cómo ha ido moviéndose pues, sus rentabilidades y cuánto ha ido pagando en dividendos. Vamos a ver el portfolio, ¿vale? Y puedes ver todas las empresas concretamente en las que se está invirtiendo y cuánto va a invertir en porcentaje. Es decir, si inviertes 1.000 euros en este ETF, pues se va a repartir un 4,4%, que serían pues 44 euros en esta empresa de aquí, ¿vale? Y así sucesivamente. Puedes ver también la distribución de dividendos, es decir, cuándo ha ido pagando. Por ejemplo, en 2023 ves que pagó aquí un 2, 3, 4. Eso es que paga 4 veces al año, es decir, trimestralmente. Y ya te he dejado aquí el resumen, que paga trimestralmente. La mayoría son trimestralmente, ¿ves? Todos menos hay uno, este aquí, que está muy bien, que paga mensualmente. Si tú lo que priorizas es que te pague mensualmente todos los meses dividendos, pues entonces a lo mejor este te interesa. Si esto no es una prioridad para ti y puedes esperarte 3 meses, o sea, que paguen trimestralmente, pues puedes elegir alguno otro. Y si bajamos un poquito más, puedes ver los sectores, sobre todo los principales en los que se invierte, que yo te lo he resumido aquí. Por ejemplo, este primero invierte sobre todo en industria y salud, que puede haber como aquí industriales y healthcare. Está en inglés, que es salud. Juntos, ¿vale? Te hacen casi el 30%. Y luego puedes ver pues, los otros en los que se invierte. ¿Quieres ver algún otro como ejemplo? Pues sí, ¿por qué no? Yo qué sé, vamos a ver este aquí, el DGRO, que a mí me gusta llamarlo como de giro, porque suena así. Vamos a ver este. Pues este ETF, ¿vale? Que se llama así, es de la gestora BlackRock, que es una de las gestoras más grandes del mundo. Y si vamos bajando, puedes ver los rendimientos, cómo se ha ido revalorizando. Aquí puedes ver las fechas de los últimos pagos de los dividendos y podemos ver también cómo en 2023 ha hecho un 2, 3, 4, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Es decir, que paga 4 veces al año, o sea, trimestralmente. Factores claves, características, toda la información que quieras detallarte, que no te voy a aburrir yo en este vídeo porque no tendría sentido, pero te explico cómo hacerlo tú mismo, te enseño a pescar. Aquí tienes las empresas, aquí puedes ver la exposición, que es los sectores, que es sobre todo en empresas pues, del sector financiero y de cuidado de la salud, así que healthcare, o sea, salud también, ¿vale? Así que nada, te dejo aquí esta plantilla para que la puedas ver tú mismo con todos los detalles. Para descargarte esta plantilla de forma gratuita, simplemente ves al link que te dejo en la descripción, te llevará a una página web, pones tu email y se te envía automáticamente. Así de fácil. No solo eso, sino que también te he dejado aquí otras pestañas, por ejemplo, una calculadora del interés compuesto para que puedas calcular cuándo retirarte. Por ejemplo, imagínate que empiezas teniendo 30 años y empiezas invirtiendo con un capital de 3.000. A partir de entonces vas a invertir 200 euros al mes, puedes tocar lo que quieras y vas a conseguir una rentabilidad, pongamos, de solo contando dividendos 4%. Pues aquí tienes toda la tabla de pues, cuánto estás invirtiendo, cuánto crece cada año tu aportación y en total cuánto dinero tienes, ¿vale?
Si en vez de un 4% estás contando también la revalorización de los ETFs de dividendos, por ejemplo, pues a lo mejor puedes ir a un 10. O si inviertes también en fondos indexados, que lo explico en otros vídeos, que más o menos dan una rentabilidad media del 8-12% anual, aunque rentabilidades pasadas no aseguran las futuras, pues más o menos estimar que eso sea un 10%, un 11%, depende de lo que hagas. Puedes hacer lo que quieras, es simplemente una calculadora y te va a ir calculando cuánto dinero tienes. Así que si en este ejemplo empiezas con 30 años, puedes ver como, por ejemplo, al cabo de, 15 años, cuando tengas 45, ¿vale? El crecimiento que vas a tener cada año va a ser más o menos de unos 11.000, 12.000 euros. Eso ya son 1.000 euros al mes, casi. Así que aquí, pues bueno, una calculadora para que tú la uses como quieras. Y también te he dejado otra pestaña aquí de las mejores acciones que pagan dividendos. De hecho, tengo un vídeo donde lo explico exactamente esto y te lo dejo justo por aquí. Pero antes de verlo, no te olvides de destrozar el botón de like y si has tenido ya alguna experiencia con los dividendos, me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Ahora sí, nos vemos aquí y muchísimas gracias.